¿Qué pretendemos qué pretendemos con esta charla con Jorge y qué pretendemos mostrarle del instituto? Este es un año complicado políticamente en la Argentina y de lo que pase ahora y de las decisiones que tomemos nosotros este año va a depender el futuro del negocio y por sobre todas las cosas va a defender el futuro nuestro como ganaderos. Entonces, creo que tener la mejor información, primero para tomar buenas decisiones y segundo porque nos van a visitar muchos políticos y nos van a preguntar qué quieren o qué necesita la ganadería. Y les digo una cosa, si uno mira a todos los candidatos, los que tienen más posibilidades y los que tienen menos posibilidades, la verdad que de vaca no saben mucho. Y meten todo el tema agropecuario en vamos a eliminar las restricciones, vamos a sacar los ROE, vamos a sacar esto, vamos a hacer el otro, que son títulos de marquesina para mí. Yo quiero que me cuenten qué van a hacer con las vacas. Y cuando venga un político a hablar con ustedes, lo interesante sería decirle, mirá, sabemos más o menos que el negocio va a pasar por este lado, necesitamos esto. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? A ver si le pego. No, la otra. Ahí está. A ver. No. Dale, pásamela. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es nuestro negocio. ¿Qué es nuestro negocio? Porque estamos parados arriba de un negocio donde, si nosotros lo vemos desde el punto de vista como lo ve la política nacional, dice, bueno, el pasto crece solo, las vacas están ahí, la carne es para todos, tiene que ser barata, y en realidad estos tipos mucho no le dan al país y poco emplean y poco dan. Pero si uno mira, y este es un estudio que hizo hacer el instituto hace muy poco, Finsoport es Jorge Todesca, es un economista reconocido que trabaja con nosotros hace mucho tiempo, y uno ve lo que factura cada complejo agroindustrial o cada complejo industrial. Vemos que el primero y más importante es el petroquímico, después viene el automotor, pero después viene el bovino. Y cuando hablamos de bovino, hablamos que la facturación de carne y leche es el tercero en el país. Lejos, en sexto lugar está la soja, complejo oleaginoso. ¿Y por qué pasa esto de que la soja, por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad se vende políticamente que la soja es la madre de la economía argentina y que por la carne entra muy poco. En realidad es cierto, la soja se exporta el 95% y el 5% se procesa en la Argentina, se consume acá. Mientras que la ganadería, hoy estamos consumiendo el 96% y solamente el 4% estamos exportando. ¿Esto qué significa? Que lo que entra por divisas de exportación, que podría ser mucho más de lo que es, en realidad es la puntita del iceberg de la actividad ganadera, tanto en carne como en leche. Y si nosotros vemos... No me llevo con esto, ¿eh? ¿Eh? Claro. Bueno. Y si nosotros vemos el empleo, nos vamos a sorprender con esta cifra. Vemos que el complejo carne y leche es el segundo generador de puestos de trabajo, atrás del petroquímico, mucho mayor que el automotor. Ahora, si nosotros quisiéramos adentrarnos un poquito más en estas cuentas y dijéramos, a ver, ¿cuál es la balanza comercial del sector nuestro contra el sector automotor, por ejemplo, que tiene, pareciera, una protección fabulosa? Hay que producir autos en la República Argentina. Vemos que nosotros para ser el segundo complejo exportador, el segundo complejo facturador, prácticamente no importamos nada, mientras que la industria automotriz necesita exportar y mucho, y el balance, la balanza comercial con el sector automotor, si no interfirieran, como interfieren las importaciones, arroja un saldo comercial de 8.000 millones de dólares para atrás. O sea que todo es fabuloso, que fabriquemos autos, pero el país pierde 8.000 millones, mientras que el sector bovino,
carne y leche, no pasa ni cerca a eso, porque prácticamente no exportamos nada. O sea, que la facturación que vimos en el gráfico anterior es neta. ¿Para qué digo esto? Porque realmente nadie defiende lo que no conoce, y a veces nosotros, cuando nos tiran los títulos por encima, como estamos en el campo, como nos preocupa si llovió, si heló, si sembramos, si nació, si está gordo, estamos en otra cosa, estos datos no los manejamos, y a lo mejor viene un tipo que no sabe tanto como nosotros, pero sabe manejar los datos y no sabes defender el negocio. Y me parece que como ganaderos tenemos que estar parados adelante del tema. Estás peor que yo. No, de acá tenés que darle. De la flechita. ¿No? Se colgó. Hablaste mucho ya. Hablé mucho. Bueno, ¿qué pasa? Jorge dijo, el producto carne es un producto escaso y va a ser un producto escaso. Ya en el Congreso Mundial de la Carne, que lo hicimos en Rural Argentina, en Palermo, en el año 2010, un europeo que estaba en la Comisión Agri de la Unión Europea vino y nos dijo, muchachos, en el año 2050 la carne va a ser escasa y cara como el caviar ruso. Y de hecho está pasando. Jorge se refirió al tema del agua. Se necesitan 100.000 litros de agua potable para poner 1 kilo de carne en góndola. Está el efecto invernadero, que el ganado vacuno está asignado de ser el responsable del 30% de las emisiones de gas invernadero. Esto se está reestructurando y se está estudiando. Yo no lo creo tan así, pero esto está en la cabeza de los que legislan y de los consumidores. Si ustedes van a Europa y ven las propagandas del supermercado Teco o ven las propagandas que publican en el Corriere della Sera los fines de semana, la gente de Greenpeace le dice consumir carne vacuna es ayudar a la contaminación del planeta, y estas cosas pegan en el inconsciente colectivo y hacen que las legislaciones penalicen la producción en los países desarrollados de la carne vacuna. Y si nosotros nos paramos en Sudamérica, y especialmente en Brasil y en Argentina, que son los países que más pueden crecer en ganadería, vemos que no tenemos ni problema de contaminación, ni efecto invernadero, ni tampoco tenemos problema de agua. Tenemos baja densidad poblacional y tenemos tradición ganadera y tenemos, si juntamos el Mercosur, el rodeo más grande del mundo. O sea que estamos destinados a ser quienes vamos a proveer eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó en los últimos tiempos que se desaceleró esta suba indiscriminada de precios que venía de todos los commodities? Afecta a todos los commodities. Después vamos a ver cómo la carne se comporta distinta, pero afecta a todos. Lo primero fue la caída de los precios de los granos, llevado por la depreciación del precio del petróleo. El petróleo cae de $100 el barril prácticamente a 45, 46 dólares el barril. Esto hace que etanol y biodiesel pasen a ser combustibles que eran alternativos, se caiga el uso, ya no hay tanta presión en la fabricación de estos combustibles. Y por sobre todas las cosas, la revalorización del dólar frente a las demás monedas. El dólar venía muy castigado, venía de una crisis, acuérdense, la crisis americana. Cuando le toca asumir a Obama, Obama tiene que desatar una fortuna del Tesoro americano para sostener la economía americana y el dólar cae. Cuando cae el dólar, los precios internacionales suben porque nosotros, por decir, vendíamos a 15.000 euros la tonelada de Hilton, y esos 15.000 euros llegaron a ser 20 y pico mil dólares la tonelada. Hoy 15.000 euros son 15.000 dólares. No es que cayó el precio, porque se revalorizó la moneda de referencia, que es el dólar. Y esto afecta a todos los productos. Ahora, vamos a ver que la carne empieza a tener un comportamiento diferencial y se empieza a despegar de los demás commodities. Fíjense en todos la pregunta, ¿se terminó el viento de cola para los commodities? Fíjense cómo los commodities tuvieron una suba muy importante y empiezan a caer sistemáticamente. Pasá la otra, Jorge. Fíjense cómo cada vez que ha habido acuerdos para bajar el dólar, sistemáticamente
los valores de los commodities han subido. Esto se ve mejor en la próxima, Jorge. Fíjense, siempre que ha habido un dólar débil, hemos tenido commodities fuertes. Y cuando hemos tenido un dólar fuerte, hemos tenido commodities débiles. Nos encaramos a una porción de la curva en donde los commodities van a estar débiles porque hay una fuerte revaluación del dólar. Ese es el panorama que tenemos por lo menos de acá a 5 años. ¿Sí? Hoy en día los granos están caídos, ya no se usa, no es una fuente de utilización tan importante como el etanol. Ahora nosotros nos da una ventaja competitiva porque nos deja maíz para poder alimentar. ¿Por qué se habían ido los valores de los granos tan arriba? Y apareció otro uso. Cuando aparece el etanol y el biodiesel, aparece otro uso para la soja y aparece otro uso para el maíz. Evidentemente, Estados Unidos en un momento dice la mitad del cinturón maicero americano va a producir para grano y la otra mitad va a producir para etanol. Y retira de la oferta para grano una porción muy importante del mercado, se van todos para arriba. Esto empieza a pasar. Y empieza a aparecer esto. Y esto sí empieza a pegar, sobre todo en zonas como las nuestras, en donde se puede sacar una buena cosecha con la misma posibilidad que a lo mejor uno va al casino y saca un pleno y uno trabaja con otro índice de riesgo y con otros costos. Pero ¿qué pasa? Hay márgenes de la ganadería que empiezan a tener números distintos y nos empiezan a mostrar que otra vez es posible vivir de la ganadería y es posible planificar para adelante y de ahí es posible dejar de ver como la tabla de salvación, hacer un lotecito más de soja o hacer un lotecito más de agricultura, porque si no, no me dan los números. Fíjense qué pasó en el año 2014 con los precios de los commodities y el precio de la carne. Cae el 12,5% el valor de los cereales, el 7,7% de los lácteos, el 3,8% del azúcar, que va a etanol. Sin embargo, mientras todos caen, la carne sube el 8,1%. ¿Por qué? Porque es un comportamiento distinto. El consumo de carne empieza a ser traccionado por gente del sudeste asiático, que empieza a vivir mejor y por ende empieza a comer mejor. Esto es una regla básica del comportamiento del consumo. Cuando el productor, cuando el chino deja de vivir en su explotación de subsistencia y se muda a una sociedad, deja de comer lo que comen, que ni les cuento, en su finca, y pasan al mercado formal, ganan un sueldo y presionan sobre el mercado, lo primero que quieren hacer es comer mejor. Y entonces presionan sobre las carnes. Sobre la carne de vacuna, sí. Sobre la carne de cerdo, sí. Sobre la carne de pollo, también. Esto vale para todas las carnes. Pero bueno, cerdo y pollo pueden crecer. Carne vacuna no pueden crecer. China y Rusia saben perfectamente bien que el pollo y el cerdo lo pueden hacer, pero saben perfectamente bien que la carne de vaca la tienen que comprar. Tienen inviernos, otra cosa, inviernos rigurosos. Inviernos rigurosos de 18, 20, 20 y pico de grados bajo cero hace que la hacienda no pueda vivir y haya que estabular. Rusia, después de la perestroika, dice, acá no se calefacciona más un establo. La calefacción es para la gente, no para las vacas. Perdieron 36 millones de cabezas. Rusia sabe que la calefacción, que este tema lo condena a comprar la carne en otros países y nos mira a nosotros. Y esto es lo que pasa con China. China eleva el precio. ¿Es importante China? Sí, China es importante. Miren, China hace 7, 8 años consumía 100 gramos, 150 gramos de carne. China hoy consume 600 gramos de carne bovina. 600 gramos. 500 gramos más, ¿es mucho o es poco? A ver, multipliquémoslo por 1.500 millones de chinos. Llevémoslo a 4.500 millones de habitantes del sudeste asiático que están en un proceso de crecimiento y están cambiando hábitos y presionan sobre la carne vacuna. No alcanza la carne que tenemos en Argentina. Nosotros tenemos el deber de crecer. Y estos muchachos son los que van a traccionar. Hay que ponerse a mirar. Y acá hay un cambio también para nosotros en el instituto, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a Europa y nos compran. Vos decís carne argentina, es como, ¿se acuerdan
La propaganda de Coca-Cola, que llega un tipo a la playa, pone música, abre el coso y se barra en la Coca-Cola en la playa. Bueno, eso pasa con la carne argentina en Europa. A China hay que ir a vender. En China están todos. Hay que ponerse el overol y hay que laburar. Pasa. Datos de la USDA. El comercio de carne va a crecer 2,2 millones de toneladas en la próxima década. Una expansión del 22%. 2,8 millones de toneladas es lo que producimos nosotros. El crecimiento en la próxima década es de 2,2. Prácticamente la producción argentina, toda la producción argentina es lo que va a crecer el comercio de carnes. Y ese es el desafío. Y si uno mira los precios, fíjense, meat, que es carne, todas las carnes y huevos es lo más inelástico, mientras que leche, cereales y hortalizas están más planchados. Otra vez, cómo van variando los precios, fíjense, como la carne y el cordero, que son tremendamente inelásticos en la oferta, van subiendo de precio por una mayor demanda. Esto es en China. Y este es el comportamiento que ha tenido las importaciones chinas, hoy lo comentó Álvarez Maldonado. En el 2010 mandábamos containers por valija, carne por valija diplomática para hacer degustaciones. En el 2011 se firman los protocolos y se abre la importación. Hoy prácticamente el 40% en volumen de las exportaciones argentinas son a China y va creciendo. ¿Qué le exportamos a China? Le exportamos garrón, brazuelo y trimming del delantero, ¿sí? Le estamos exportando vaca y carne para industria. No le estamos exportando el bife de lomo, ni le estamos... ¿Se lo podemos exportar? Sí. ¿Hay lugar? Sí, ya vamos a hablar de eso. Ahora estamos exportando eso. ¿Saben por qué no le exportamos más? Jorge, corregime. Hay 13 empresas aprobadas. 14 empresas habilitadas para China. Todo lo que sale de ahí, de eso, va a China. Los chinos quieren más. ¿Sabe lo que le decimos? Habiliten más plantas. Con la planta que tenemos no nos pueden habilitar. Ahora, habilitar más plantas es complicado. Acabamos de estar en China, después le voy a contar, acabamos de China, estar en China y a pesar de la demanda no nos habilitan más plantas. Pero China es el mercado. La actualidad de la exportación. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Por qué tocamos esto? Miren, esta es la historia de la exportación argentina de 2005. Exportábamos en el 2005 770.000 toneladas, en el 2015 no sé si vamos a llegar a 200.000. Fíjense cómo menudencias cobró una parte fundamental. Las menudencias siempre que exportamos son las mismas, porque como no las comemos las tenemos que exportar. O sea que en la curva de distribución de mercadería, las menudencias han tomado mucha importancia en relación a la carne. Pasá, Jorge. Y fíjense, cuando uno mira los distintos cortes y los distintos destinos, como en el 2007 estábamos mucho más balanceados. Pero fíjense que en el 2013, en el 2012, aparece una rayita verde en la mitad de la tabla. Esa rayita que después se hace más grande y más grande, eso es China. Dale, Jorge. Esto lo pasamos rápido, son como han ido variando los valores y las proporciones de a quienes prácticamente le estamos importando. Fíjense Chile, qué importante que es Chile. Estamos en Mendoza, pensemos en Chile. En algún momento el 50% de la carne que se comía en Chile era argentina. Ese mercado hoy será el 20, 25, Jorge, más o menos. ¿Quién ganó? Ganó Paraguay y ganó Brasil. Y por la única y exclusiva razón de que ellos piden un camión a Paraguay y sale mañana, y piden un camión a Argentina y no sabemos cuándo sale, y pide lomo y le mandan lomo, y a nosotros nos piden una cosa y le mandamos lo que tenemos, lo que podemos cumplir. Bueno, eso lo deben ver en la ruta de acá, los camiones de Nuestra Señora de la Asunción, esos son los de carne paraguaya. Si quieren tirar de Miguelito, pueden. Dale, pasa. Esto es en valores. Fíjense cómo Alemania, que es el que lidera las exportaciones de la Unión Europea, cayeron los valores de la mano de la depreciación del dólar, del euro, perdón, cómo cayó Chile, cómo cae Países Bajos, ¿sí? Y Rusia cómo cae, que lo de Rusia es tremendo, después lo vamos a hablar. Rusia, el rublo se devaluó 50% frente al dólar. Hoy directamente no nos pueden comprar. De haber sido el 62% de las exportaciones en volumen argentinas, hoy prácticamente no pueden exportar, pero ya vamos a hablar de Rusia. Pasá.
Vamos a hablar de cada mercado. Bueno, fíjense, a pesar de que China es importante para nosotros, fíjense lo importante que es para Australia, lo importante que es para Uruguay, lo importante que es para Nueva Zelanda. O sea, hay un gran camino con Rusia, pero hay otros países que la están aprovechando mejor que nosotros. Perdón, China. ¿Sí? ¿Y qué buscamos con el tema China? China merece... Quiero detenerme en 4 mercados que son los mercados que nos van a marcar. ¿Por qué? Cuando nosotros fuimos a China, fuimos pensando primero que íbamos a vender cortes de alta calidad, que íbamos a tener una símil Hilton. También pensamos que íbamos a poder vender las menudencias. Las menudencias en Argentina no se comen, nosotros se las vendemos a Hong Kong la nacionaliza y la vende a China. Un mecanismo que Jorge lo conoce bien. ¿Querés explicarlo, Jorge? Sí, decilo. Toma. Bueno, el mercado chino, todo lo que es menudencias es muy difícil de que, a pesar de que hay gestiones de parte del gobierno argentino, Cancillería, Senasa y Ministerio de Agricultura, para abrir el mercado de las menudencias argentinas a China directamente, es relativamente difícil. ¿Por qué? Porque toda la menudencia argentina va a Hong Kong y de Hong Kong pasa a China continental de una forma un poco especial. Entonces, esto no es un mecanismo al azar, digamos, de contrabando común. Lo que ocurre es que los chinos tienen muy claro cómo es la situación, pero fundamentalmente ellos saben de que existe todo ese contrabando entre Hong Kong y Guangzhou, que es la ciudad china más cercana, pasando por la fronteriza Shenzhen, que es una ciudad muy especial. ¿Qué ocurre? La carne, la menudencia de varios países entra a China contrabandeada. Si el gobierno se percata de que está teniendo un desbalance, el gobierno chino se percata de que está teniendo un desbalance en los precios internos y tiene que tomar alguna medida restrictiva, lo que hace es mover el ejército a la frontera. No están haciendo ningún control, nadie lo va a denunciar en la Organización Mundial del Comercio porque están metiendo trabas para la arancelaria, porque efectivamente no está autorizado el ingreso de menudencias argentinas o de otros países a China. Entonces, ¿qué hacen? Van, controlan la frontera, cierran la canilla, cuando acomodan el precio interno, abren la canilla, corren el ejército 40 o 50 kilómetros para afuera y vuelven a pasar los camiones. Es un sistema perfecto porque nadie les puede decir nada. La Organización Mundial del Comercio no puede intervenir porque es un producto no habilitado. Bueno, eso era cosas raras que existen, digamos, pero que tienen una razón. Bueno, ese proceso de nacionalización tiene un costo de entre 400 y 600 dólares, que nosotros pensábamos que si metíamos la menudencia directamente en China, nos íbamos a llevar a precio nuestro los 400 600 dólares. La verdad que todo este mecanismo está armado, los operadores de la menudencia son de Hong Kong, los varones de la menudencia, por decirlo de alguna manera, como lo llaman allá, son de Hong Kong y China no va a abrir la menudencia para Argentina ni para nadie, van a usar este mecanismo. Con lo cual, menudencias quedó. Bueno, cuando nosotros chillamos porque Uruguay empezaba a meter menudencia, parece que destapamos la olla y le prohibieron el ingreso de menudencia a Uruguay. Los uruguayos contentísimos salieron por el diario a agradecernos el favor. Ahora bien, estamos trabajando carne de calidad. Ha habido una misión de Senasa en estos últimos días que ha venido bastante entusiasmado porque de los acuerdos que tuvieron el primer ministro chino con Cristina en el mes de enero, me parece que fue, este tema políticamente se resolvió y tendríamos que poder exportar el visto bueno que exportemos carne de alta calidad, similar a lo que va a Europa, y carne con hueso, porque Uruguay le está exportando carne con hueso. Entonces también pedimos la carne con hueso. Esto está un poco retrasado. Ahora, carnes de alta calidad, ¿tiene posibilidad? Sí, hay restaurantes de alta calidad, de altísimo poder adquisitivo, la gente que va de todo el mundo, en los que se puede servir un bife argentino y es bien receptado y muy bien pagado. De hecho, hay una cadena de restaurantes en China que se llama El Obelisco, no es de un argentino, es de un chino, nacionalizado argentino,
y ahí se come carne argentina que va de Río Platense y algún otro frigorífico, y él pide la carne madurada y enfriada. Como nosotros la tenemos que mandar congelada la carne, pues la carne que va a China lo tenemos habilitado congelado, el chino pide que se la madure de Río Platense en el frigorífico. Entonces, Río Platense faena, madura la carne en el frigo, la congela y se la manda. Y esto lo está pagando 18, 19 mil dólares la tonelada. Quiere decir que hay visión de negocio. Fíjense que hay alguien que está dispuesto, sí, Jorge. La carne madurada y congelada es un procedimiento, o sea, a ver, la maduración, ¿qué es? Es un proceso en el cual, por aquí si hay estudiantes de veterinaria o de bromatología o de alguna carrera afín, lo van a entender. Cuando se produce la transformación del músculo en carne, que es la autólisis, que en definitiva termina produciendo una tiernización del producto, por eso cuando vamos a Europa comemos un bife argentino y decimos, qué tiernito que era, y era un animal pesado. Bueno, lo que pasa es que tiene 21 días de barco, y más otra semana más de producción, de estar envasado al vacío y enfriado, digamos. Ahí se sigue produciendo, a ver, sería una putrefacción en condiciones controladas, vamos, para ser claros. La maduración y congelación es un procedimiento que se utilizó muchísimo en la década del 80 y en la década del 90 para colocar carnes argentinas dentro de lo que era cuota GATT, que después era Europa, ¿no? Que después no se pudo utilizar mucho más, pero fundamentalmente es esto, es producir la carne, envasarla al vacío, tenerla 14 días en la cámara y luego congelarla. O sea que llevaría una doble fecha de producción y fecha de congelación. ¿Para qué? Para que los primeros 14 días se produzca la maduración y tiernización de esa carne y luego la congelamos. Porque si nosotros la congeláramos directamente, al bajar la temperatura del producto, lo que hacemos es detener todos los procesos de autólisis, de hecho, llevados adelante por todo este grupo de enzimas, catepsinas, etcétera, digamos, que ustedes ya conocen. Los estudiantes, digo. Bueno. Ese es cuando Dardo habla de madurado y congelado, es eso, 14 días en la cámara, de enfriado en el frigorífico en depósito, con un costo financiero importante, luego congelación a menos 18 grados centígrados y los 14 días primeros son entre 0 y 2 grados centígrados. Dale, pasa. En realidad, ¿qué queremos decir con esto? Hay una fenomenal, China no es una promesa, China es una realidad. Hay que trabajar mucho, como le decía hoy, hay que ir a vender, pero en realidad hay muchísimo para desarrollar y a veces uno le da un poco de miedo de que un solo mercado pueda captar la cantidad de demanda de carne que le va a pedir al país. Otro país importante porque fue el 62% de las exportaciones, cuando en el 2008 tuvimos el puré de vaca que tuvimos con la sequía, el que se lo llevó fue Rusia. Si no hubiera estado Rusia nos la comíamos nosotros, las vacas esas. Y en realidad, al devaluar de la manera que devaluó, Rusia no está a la altura, no puede pagar los precios que tenemos nosotros. Y esto genera un doble efecto, porque le pega a la carne, pero le pega al pollo. Porque la industria del pollo le vende, su principal cliente ha sido Rusia y su principal cliente ha sido Venezuela. Hoy los dos principales clientes del pollo están destruidos, no pueden comprar nada. Razón por la cual el precio del pollo, después lo vamos a ver, está muy deprimido. Ellos están muy preocupados, están esperando que la carne suba porque necesitan meter más carne en el mercado interno. Fíjense la proporción de cómo exportamos, de cómo han sido las exportaciones a Rusia. Brasil sigue siendo un país importante. Brasil, tengamos en cuenta que tiene casi 300 millones de cabezas, nunca vamos a competir con Brasil en cantidad, sí lo hacemos en calidad, nosotros tenemos una carne que ellos no tienen, y por eso ese es uno de los motivos por los cuales han venido a comprar frigoríficos a la Argentina. La industria brasilera se posiciona como una empresas multinacionales de carne que te van a ofertar lo que vos querés. ¿Te gusta la australiana? Tenemos plantas en Australia. ¿Te gusta la americana? Tenemos plantas en Australia. ¿Te gusta la argentina, la carne de alta calidad argentina? Bueno, tenemos plantas en Argentina como tenemos la carne industria que vendemos nosotros. Pero son los operadores importantes. Cuota Hilton. Cuota Hilton. Yo pongo esto como el ejemplo de la destrucción del valor. El ejemplo de la destrucción del valor. Cuota Hilton es la posibilidad que tiene la Argentina de colocar 30.000 toneladas de carne de altísima calidad, pagando el 17% de arancel en contra del 47%.
toda esta política antiexportadora ha llevado sistemáticamente no solamente al incumplimiento de la Hilton, en el cual si sumamos todos los incumplimientos pasamos las 30.000 toneladas, sino que además se ha concentrado la cantidad de frigoríficos que participan. Esto no es bueno ni es malo, no es un proceso de concentración de grandes grupos económicos, estos son 26 tipos sobrevivientes del negocio, porque la verdad que para poder hacer Hilton hay que cumplir tantas cosas para poder exportar y es tan complicado que realmente quedan pocas empresas que lo pueden hacer. Por decirle, tienen que liquidar las retenciones antes de exportar, tienen que financiarse a motus propios, no les devuelven el IVA, tienen que declarar a veces valores que después no se cumplen. Y los proyectos conjuntos de grupos exportadores y plantas frigoríficas, que en realidad me parece que debe haber dos, que deben ser Angus y Hereford y alguna más, y los demás que tienen cuotas se la venden a los frigoríficos porque realmente cumplir los requisitos para exportar son complicados. Pero fíjense cómo la cantidad de frigoríficos fue cayendo y la cantidad de toneladas también. ¿El mercado está? Sí, el mercado está. El promedio de hoy son 14, 15.000 dólares la tonelada. ¿Es buen negocio? Y es buen negocio. En el 2005, cuando exportábamos 770.000 toneladas y cumplíamos la cuota Hilton, la Hilton estaba en 7.000 dólares la tonelada. Ahora, tenemos problemas con tipo de cambio, tenemos problemas con retenciones, tenemos problemas con los ROE, tenemos problemas con un montón de cosas que eso va a haber que corregir. Sí. Nadie. Es nuestra. Nada. Nos cambian por uruguaya, compran americana. A ver, cuota Hilton, Argentina lo pagó, es decir, lo pagamos en la ronda de Uruguay del GATT. Pagamos esos aranceles porque dimos compensaciones al comercio con otros productos. A ver, la cuota es nuestra. Si la cumplís o no la cumplís es un problema tuyo. Ahora, se ha dado el caso de que no se habilitaron contingentes para Hilton y se habilitaron extra Hilton. Es decir, le exportamos la carne y pagamos el impuesto. A ver, una fantasía. Hemos hecho cualquier cosa, ¿o no? Porque así sale el ROE. Claro, porque te autoriza. Cuando vos sacás el ROE, vos pedís los ROE, Secretaría de Comercio Interior no te dice qué ROE te da. Vos producís, después tenés que adaptar los ROE a lo que produciste. ¿O no, Jorge? Sí, y el costo financiero es alto, por lo tanto... Bueno, ahí está la historia de los incumplimientos, un poco más graficado, voy a tratar de pasarlo. Y sí, no, me voy a detener en el tema de la 481, que generaba mucha polémica y ha generado muchas expectativas, a veces hay que desmitificar algunas cosas. Cuota 481 es una cuota de compensación de una vieja lucha que tuvo Estados Unidos con la Unión Europea por el uso de anabólicos. En realidad termina esta lucha porque cuando asume Obama va a Unión Europea, dice no quiero conflictos con Unión Europea, terminemos todo lo que hay y buscan una salida negociada. Europa no quería carnes con hormonas y en realidad le compensan el daño que le han producido dándole en principio 24.000 toneladas y después 48.000 toneladas a Estados Unidos con arancel cero, o sea que esa carne no paga arancel. Pero no tiene que tener hormonas y no puede ser lavada la media en el frigorífico con ninguna solución ácida ni nada por el estilo. Que esto en Estados Unidos genera un problema, porque ellos lavan las carcasas, porque tienen problemas de coli, similares a lo que tenemos nosotros, pero ellos lavan las carcasas para atenuar la prevalencia de la bacteria. Esta cuota dada a Estados Unidos genera una tergiversación del comercio tan grande que para no tener reclamos en la Organización Mundial del Comercio, la cuota se hace erga omnes. Erga omnes quiere decir que la pueden usar todos los que quieran, pero para poder ingresar tenés que estar habilitado como país. Y ahí es donde está la trampa. La trampa está en que tenés que producirlo, tenés que matarlo, tenés que tipificarlo, tenés que certificar, cosas que nosotros no hacemos y que se hacen con el método americano. O sea, se toca una música que es muy linda, que es para todo, pero la música es americana y se baila al sistema americano. Argentina tuvo que
armar todo un sistema de certificación de calidad para poder ingresar a esta cuota. Uruguay entró un poco antes que nosotros. Cuando nosotros teníamos todo listo, el gobierno desarmó la ONCA, que era la autoridad de aplicación, y en la división de los poderes de la ONCA o funciones que fueron a economía y que fueron a agricultura, hasta que se volvió a armar el circo, perdimos mucho tiempo, perdimos más de un año. En el interín se nos metió Australia y en el interín se nos metió Uruguay. Hoy transitamos la cuota. Esta es la diferencia con la Hilton. Fundamentalmente, fíjense, Hilton paga el 20%, que la no Hilton paga eso, que es casi el 40%. Cuota 481 no paga ninguna, y estos son los países, pasa Jorge, los países que compiten. Ahora, ¿qué características deben tener los animales? Y bueno, deben ser vaquillonas o novillos, menores de 30 meses, esto es por un tema de BC. Durante 100 días previos al sacrificio deben tener una alimentación. Esto es corral en feedlot habilitados. Hay gente que está pensando que va a ser 481 en el campo con una suplementación. Olvídense, hay que estar habilitado, ¿sí? Y lleva toda una certificación de raciones, con visitas, con nutricionistas, con pesadas cada 15 días. Esto es para feedlot formales, no es para los productores que suplementamos, como en el caso mío, que hacemos suplementación en el campo. ¿Hacer la salvedad? Sí. La salvedad ojo, marcarle a Dardo que para esto necesitamos llegar a un novillo de 450 kilos engordado corral. Ojo el piojo con el tema de la cría y la recría. Sí, esto es lo que abre a la recría, porque no podemos ir con un animal, y hoy ya se empiezan a discutir los frames de los animales, en función de que los animales que nosotros tenemos llegan a esos quilajes con un engrasamiento tremendo, y aparece el pasto, aparece la necesidad de llevar el animal a 350, 360 kilos a pasto, porque de 170 a 450, 460, a grano no va, se te engrasa en los 380 y el animal no arranca más. Dale. ¿La devaluación del euro también afecta a la 481? Sí, también afecta a la 481. Ahora, ¿cuál es la situación de la 481? Nosotros, a principio de este año, fuimos habilitados. No es para cualquiera. Lo que se está haciendo, salieron 5 contenedores, se faenaron en Arrevif, Friar, Gorina y Rioplatense. En general, hasta la Cámara de Filoteros está atenta. Los animales que salieron son animales de los frigoríficos que están en feedlot. Ellos mismos están haciendo los primeros pasos. La cuota tiene una serie de cositas que pueden complicar. Una de ellas es que la cuota está dividida en 4 subcuotas trimestrales de 12.000 toneladas trimestrales, y se va cumpliendo con el concepto de primero llegado, primero servido. Puede pasar que yo cargue un container hoy y que cuando llegue allá tenga que esperar que se haya cerrado la cuota del trimestre y tenga que esperar el otro trimestre. Eso, junto con la gran incertidumbre que hay con el otorgamiento del ROE, hace que muchos estén mirando con recelo el tema de la 481. ¿Qué hacen estos frigoríficos? Y bueno, es hacienda propia, cargan, va como 481, llega allá, pasó, lo pasan como 481, llega allá, tuvieron promedio, lo pasan como extra Hilton, lo pasan como un, pagan el arancel. ¿Qué hacen? Promedian y van yendo para adelante. Este mecanismo es de aprendizaje y es un buen mecanismo para ellos, pero tiene una problemita para nosotros. Ese precio no derrama para nosotros. Ese mecanismo a nosotros no nos sirve. Porque la habilidad o la llave de entrar es de ellos. No se la tienen que pedir al productor. Los novillos son de ellos, están en los filos de ellos y el negocio lo hacen ellos. O sea, al productor de esto a precio no va nada. Esto hay que calibrarlo y hay que mejorar. Y yo calculo que con el tiempo se va a ir calibrando la metodología. Pero fíjense que los mismos filoteros todavía no han hecho. ¿Tenemos algún otro problema? Que tenemos problemas de animales. Nosotros certificamos la edad cuando están saliendo el segundo par de dientes
y tenemos animales que están cortando el segundo par de dientes y no tienen 30 meses. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es viendo cómo los australianos ven la edad por la osificación del cartílago y empezar a hacer un mix, porque hemos tenido en 1.600 animales, 85 animales que no entraron, 85 rechazos. 15%. Es bastante, ¿eh? En un animal engordado a grano, a 4,70, a 4,80, y que te queden el 15% que no son elegibles para la cuota, es una dispersión grande. Por eso lo están haciendo los frigoríficos. Conste que si vos hacés un animal de 480 kilos, con el engrasamiento que tiene eso, y no lo podés exportar para Hilton, te lo comés vos, porque el mercado interno eso lo castiga. ¿O no, Jorge? Así que esta es una gran promesa, pero todavía hay que calibrar metodología. Pasá. El tema de Estados Unidos. Estados Unidos, hoy Álvarez Maldonado hizo una mención, nosotros con la crisis de aftosa del año 2000 quedamos afuera del mercado, reiteradamente estuvimos en Estados Unidos, hicieron ingentes esfuerzos para poder estar, de hecho Uruguay con nuestro mismo estatus sanitario hace más de 5 o 6 años que exporta carne a Estados Unidos y nosotros estamos ahí. En realidad la mentira pegó muy fuerte, también es cierto que el tema de los holdouts hizo que en el Senado de los Estados Unidos, donde se debate el verdadero poder en Estados Unidos, está en el Senado, los lobistas de los holdouts hicieran un colectivo con todos aquellos que tienen algo contra la Argentina y se subieron en un colectivo donde la carne también entró. Y eso perjudicó fuertemente y a pesar de que la USDA y el EIFIS, que son la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y el equivalente del SENASA, no tienen ninguna objeción técnica para que Argentina coloque carnes en el mercado, políticamente el tema no sale. Finalmente, después de mucho pedirlo, se alinearon los astros para nosotros y el gobierno argentino decidió hacerle un panel en los Estados Unidos. Para esto nos pidieron ayuda financiera a nosotros para pagar los equipos de abogados. Esto se debatió en el instituto y la relación costo-beneficio es tan grande que se hizo. El instituto lleva puesto más de $1 millón en pago de abogados por el panel. Esto se hace en Ginebra, es un juicio a Estados Unidos y ya tenemos una primera sentencia a favor. Esta sentencia se está apelando, tiene muy pocas posibilidades Estados Unidos de ganar. En el interín abrió Patagonia, en el interín llamó a consulta pública para el resto del país, en el interín ha dado señales de que tiene voluntad de abrir, pero la verdad que el juicio lo pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 20.000 toneladas, Semil Hilton a Estados Unidos, presumiblemente septiembre, octubre en adelante, con miras a abrir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más carne con posibilidad de exportar. Hay más mercado donde colocar carne. Vayamos sumando China, vayamos sumando cuando se recomponga Rusia, porque Rusia no va a estar así toda la vida, ellos van a hacer algo para recomponer su economía. Es Rusia, no es un país así nomás, los rusos van a salir adelante, van a volver al mercado, el sudeste asiático transnacional, y tenemos también Estados Unidos que va a empezar a comprar. Y hay mucha gente, miren, si ustedes viajan en avión, van a encontrar la propaganda de en aerolíneas, en la revista, van a encontrar un restaurante que se llama The Knife, quiere decir el cuchillo. Dice, coma carne al estilo argentino. Nosotros yo he hablado con los de Knife y le digo, vos no, estás vendiendo una carne que no podés vender. No, me dice, yo sé que no puedo vender carne. Yo pongo, coma carne al estilo argentino, porque eso es suficiente marketing para que se me llene el negocio. Ni quiero decirte cuando pueda vender carne argentina. A ver, entendamos, en Miami. Entendamos que Miami está lleno de latinoamericanos y la carne argentina es la carne argentina. Todo el mundo sabe el producto que tenemos. O sea que más tracción de demanda. Jorge. ¿Y cómo vamos a pasar rápido cómo estamos? No estamos bien. Si vemos la faena, vamos a ver que la faena este año va a estar un poquito superior a la del año pasado. Dale, pasá porque estos son datos que marean. Siempre ha sido errática, pero la faena se ha recompuesto. Fíjense que este año estamos alrededor. Un dato de la realidad es que hasta el primer trimestre del año que viene estábamos netamente en un proceso de liquidación, estábamos por arriba del 45% de faena de hembras. Sin embargo,
todo este tema de una nueva visión, de un cambio en la Argentina, de la cuota Hilton, de la necesidad de que aparezca el pasto, de que los commodities cayeron, de que la soja no es tan rentable en algunas zonas, hace ver a mucha gente que apareció la rentabilidad del negocio ganadero y empiezan a ver la Argentina del 2016 adelante. Esto que se ve en la economía, muchos economistas dicen, cayó el riesgo país de Argentina porque los inversores están viendo el post-kirchnerismo y es un país distinto, es un país donde invertir. Esto empieza a pegar en la Argentina. Fíjense que hacía muchísimo tiempo que nadie me llamaba y me pedía un campo para capitalizar. ¿Todos se acuerdan de la capitalización de Hacienda? Uno te trae la vaca, vos se las cuidás, le das de comer, te lleva el 50% de los terneros y el tipo se lleva los 50% de terneros. No tenés vencimiento, no tenés nada, lo que tenés que hacer es preñar la vaca y darle de comer, listo. Con eso hacemos negocio los dos. Y en el negocio de la invernada, un negocio, el 40% de kilos, el 60% de la ganancia de kilos era para engordar. Ese negocio no existió más. Bueno, hoy hay gente que pide. Es gente que necesita meter pasto en su ecuación de recría. Es una buena herramienta para el productor, pero es un negocio no viable. Esa es una señal de que algo está cambiando. Y fíjense que ha caído la tasa de la faena de hembra. Seguí, Jorge. Y este es otro tema. Hemos perdido peso de faena. Hoy se faena 300 kilos. Jorge, ¿se faena 300 kilos? 220. Bueno, 220 kilos. La previsión es de 300. A ver, tenemos una eficiencia de stock bajísima. Si nosotros dijéramos tenemos que aumentar la producción, lo primero que tenemos, antes de tener más vacas, le tenemos que dar más kilos a lo que producimos. Ahí entra el engorde, ahí entra un montón de cosas. Nosotros no producimos Hilton, pero quieren que les diga una cosa, para hacer la cuota Hilton se necesitan 1.500.000 novillos de más de 450 engordados a pasto. No existe. Esa categoría no existe. Desapareció. Tenemos que volver al novillo pesado. Bueno, lo que hablábamos hoy, nunca, esto es una buena noticia, nunca el maíz estuvo tan accesible para nosotros. Y a pesar de las diferencias entre el gordo y la invernada, este es un tema que la alimentación, la suplementación está barata, es una buena noticia. Dale. Pasarlas rápidas estas dos. Esto es cómo ingresan los bovinos al feedlot y cómo salen. Y esto se los muestro porque acá hay una visión del negocio de qué va a pasar este año. Nosotros tenemos un ternero que 24, 25 mangos se pagó ayer. 25.50. Bueno, 25.50. ¿Cuánto estamos vendiendo el gordo? 17, 18, menos los gastos. Bueno, hay una tensión muy grande. El ternero se maneja por la oferta y la demanda del ternero. Y el novillo se maneja por lo que doña Rosa puede pagar en la carnicería. Todos los años la recomposición del precio de la carne se da en marzo. ¿Por qué? Porque hay una vuelta de la gente al circuito formal, la gente vuelve de las vacaciones, hay una caída en el ingreso de animales a faena, y eso genera una explosión. Fíjense que el conflicto con el campo en 2008 empieza en marzo. Siempre los problemas de los problemas del precio de la carne explotan en marzo. Consejo de alguien que sabe un poquito, nunca firmen un contrato de alquiler si tienen que pagar y pongan que lo van a pagar en marzo. Escápenle a marzo. Si tienen que cobrar, sí pónganlo, 30 de marzo. Si tienen que pagar, olvídense del 30 de marzo para los contratos de alquiler. ¿Qué significa? ¿Qué pasó este año? Los engordes se retrasaron todos porque en la Pampa Húmeda llovió muchísimo. Córdoba se inundó, tuvo gravísimos problemas la provincia de Buenos Aires, Santa Fe estuvo muy complicado y todos esos engordes se retrasaron. Lo que tenía que salir en marzo o terminar de salir en marzo va a terminar de salir en junio, julio. Y ahí es donde va a haber una recomposición del valor. Los que se pregunten cuándo va a valer un poquito el gordo, esperen a julio. Encima, tenemos un otoño que nunca tuvimos. Yo soy de La Pampa, todavía no nos heló. Tenemos pasto por todos lados, o sea que todo el mundo viene enancado en una ecuación. Ahora, cuando estalle el invierno y termine de salir, a los pocos días cae la oferta.
Y ahí se va a ir el precio para adelante. Segundo semestre va a recomponer. Problema político para el gobierno, que no quiere mandar señales con el precio de la carne. Es probable que le explote el precio de la carne en las PASO. Es probable que le explote el precio de la carne en las PASO. Dale. Y acá está la otra parte del asunto. ¿Qué va a pasar con los terneros? Miren, cuando uno mira a la Argentina y dice la ganadería argentina se corrió al norte, sí, creció en el norte, pero hay 22 millones de vacas en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que pasa en Cuenca del Salado, que es eso de la provincia de Buenos Aires, donde hay 19 millones de vacas, no es inocuo para el país. Y acá pasó que hubo una primavera muy calurosa y muy seca y los porcentajes de preñez se resintieron en el 2013, y en la aparición del 2014 hubo inundación y se perdió mucho ternero. Las cifras, nosotros en Carvap hicimos una encuesta y nos daba 600.000 terneros menos. Después Senasa dijo que hubo un corrimiento de las preñeces y hubo un corrimiento de las pariciones, y cuando cerraron las vacunaciones le daba que la cifra iba a ser de 300.000. Pongámosle por la mitad, pongámosle que van a faltar 450.000 terneros. De hecho, esos 450.000 terneros que faltan es lo que hace que en la feria se pague 25 mangos, porque no hay, faltan terneros. Pero hay otra condicionante. Este es el primer año, después de 4 años, que la faena va a ser mayor que el destete. Nosotros durante 4 años crecimos. Este año la faena va a ser mayor que el destete. Esto es como si en tu casa gastás más de lo que cobrás. Vas para atrás. Este año volvemos a caer en cantidad de cabezas. Pasá. Seguimos comiendo, estamos ahí entre los 58 y 60 kilos de carne. Esto es un problema que alguna vez lo vamos a tener que resolver por lo que viene. Dale. Lo voy a pasar rápido. Esta es la equivalencia. ¿Cuántos kilos de pollo me compro con 1 kilo de asado? Fíjense que pocas veces ha estado tan la relación a favor de que el pollo está más barato que el asado. Dale. Este es cómo ha sido el precio en la carnicería, que es lo que condiciona que doña Rosa no nos pueda pagar mucho más. O sea, en la carnicería, fíjense que a pesar de que el ternero subió, en la carnicería desde el mes de septiembre subió de 69 a 73. Prácticamente no hay una variación. Dale. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo congenia todo esto con lo que viene? Todo esto lo hemos venido hablando, pero la Argentina se tiene que parar con la ganadería frente a un proceso eleccionario, y volvemos a lo del principio. Si tenemos una oferta, una demanda externa muy fuerte, si el mercado interno premia nuestro producto de la manera que lo premia, porque poco dijimos del mercado interno, el mercado interno convalida precios que dejan afuera muchos mercados de la exportación, porque 70 pesos, ¿cuántos dólares por tonelada son? 70 pesos el kilo. Los que te guste. Son 6.000, 7.000 dólares la tonelada. Con 6.000, 7.000 dólares la tonelada hay mucho mercado, ejemplo Rusia, que está afuera. Al exportador le conviene dejarlo en el mercado interno sin ningún problema que exportarlo. Y eso es parte también de por qué cae la exportación. Pero si nosotros tenemos mercados que están pidiendo, si la Argentina también crece demográficamente y le queremos seguir dando 60 kilos de carne, a ver, nosotros tenemos que crecer. ¿Y cómo se crece en la Argentina? Hay 2 maneras: elevar el peso de faena y tener más hacienda. Bajar la cosa. Ahora, cuando nos paramos frente al político le decimos ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros necesitamos crecer, y crecer en serio. A mí me gustaría irme al modelo uruguayo. El modelo uruguayo es tan sonso que hasta da vergüenza decirlo. Tienen 12 millones de cabezas y son 3 millones de tipos. No se pueden comer lo que producen. A mí los uruguayos me los tengo que aguantar en el Foro Mercosur de la carne y me gastan. Le digo, para un poquito, no jodas más. Venite a la Argentina, que tenemos 50 millones de cabezas y 40 millones de argentinos, que se comen 60 kilos, y explícame cómo hacen ustedes. Pues lógico, si vos tenés 12 millones de cabezas y tenés 3 millones de tipos, a ver, ¿qué haces con lo que no tenés que exportar? ¿Y Argentina se puede poner en esa posición? Sí, si nosotros producimos 4 millones de toneladas, nos despejamos. Nos vamos al modelo uruguayo. Y no lo hemos hecho, y porque no hemos tenido el coraje de hacerlo. No ha habido un político que tuviera los huevos suficientes como para hacerlo.
¿Por qué? Porque ¿qué se va a encontrar el político cuando nosotros le digamos qué tenés que hacer con la carne? Y tenés que bajar el porcentaje de hembra de la faena para poder crecer. Y me va a decir, bueno, pero me estás retirando demanda, me estás retirando oferta. Esto pasó. Cuando Campo, ¿se acuerda? Pusieron el peso mínimo de faena, a la semana le explotó el precio de la hacienda. ¿Por qué? Porque estábamos faenando de 2.20, el tipo dijo 300. 80 días de 1 kilo por día tuvimos que guardar los terneros para cumplir los 300. ¿Qué pasó? Retiramos. El 30% de la oferta retiramos. ¿Qué pasó? El precio fue a la mierda. ¿Fue culpa nuestra? No, fue culpa del gobierno que tomó una medida y no pensó en qué es lo que iba a pasar. Bueno, esto hay que pensarlo, esto hay que decirlo. Si nosotros retiramos la vaquillona, la ternera, para que sea madre, esa ternera no va a ir a la faena. Estamos retirando oferta. Y si nosotros guardamos los novillos de 300 y los sacamos de 450, tenemos 150 días de 1 kilo por día, que se guardan en el campo, en el filón, de donde sean. Y se va a sentir. Entonces, cuando uno vende lo que hay que hacer, hay que decir, mira, el camino es este, pero no es fácil crecer. Esto va a doler. Y va a haber que armar una política con los pollos y con los cerdos, de tal manera que haya alternativa y que doña Rosa no se enoje porque le va a faltar carne. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Que sigamos creciendo en cantidad de gente y sigamos decreciendo en cantidad de producción. Entonces le vamos a tener que decir a doña Rosa, mirá, lo que pasa es que ahora sí no podés comer. Y ahora vale una torta porque no hay. Que fue lo que pasó en el 2010. Bajamos de 68 kilos a 48 kilos, porque no habíamos perdido 10 millones de cabezas. Entonces, cuando vengan los políticos, hay que decirle, mira, acá hay que crecer. Acá hay que apostar al futuro y esto no se soluciona ni en 3 meses ni en 4 meses. Esto va a tardar 1 año, 2 años, 3 años hasta que entremos en la tranquilidad. Yo siempre digo y pongo el ejemplo de cuando te bañás en el mar. Cuando vos te bañás en el mar, lo primero que haces, entras al mar y viene la rompiente. Si vos te quedás como un pavo en la rompiente, las olas te cagan a palo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir un poquito más allá, donde el mar es más sereno. Bueno, con la ganadería pasa lo mismo, hay que romper la rompiente. Hay que salir de la rompiente, que es la ecuación, en donde el mercado interno colisiona históricamente con la exportación. Agarramos, avanzamos, exportamos, tocamos el cielo con la mano. La carne argentina en todo el mundo, sube el precio del mercado interno, el gobernador de turno se caga. Y es el de turno, no es este, fueron todos. El gobernador de turno se caga, pone veda, pone lo que hay que poner, listo, todo para atrás. Bajamos, estábamos en 3.300.000 toneladas, volvimos a 2.600.000. En vez de tener los huevos suficientes para decir, miren muchachos, este es el camino, vamos a 4 millones, vamos a 4.500.000. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Hay mucho para desarrollar. Mendoza tiene muchísimo para desarrollar. Mendoza mira a Chile. Si nosotros queremos ir al Pacífico, ir a Asia-Pacífico con nuestro producto, hay que embarcar desde Chile. Y Mendoza es la puerta de embarque, muchachos. No lo vamos a sacar de Buenos Aires. Los barcos tienen que salir de Chile. ¿Cuántos días menos de barco, Jorge? 15. 20 días menos de barco. El mercado chileno otra vez comía el 50% de la carne que se comían los chilenos era nuestra. No comen más, comen poco. A ver, vamos a romper la rompiente. Vamos a ponernos los pantalones largos. Ahora, en esto, muchachos, los políticos actúan por los votos y este año se vota. Voten al que quieran, pero cuando los vengan a ver, díganle, si no me entendés a mí, vayan a ver a los que saben. A ver, el colectivo pasa una vez, después pasan muchos años para que vuelva a pesar. Y este es el desafío que tenemos. Gracias.